No, gracias a vos, Juli, y a Caso por invitarme. Nos conocimos, yo conocí al espacio hace un mes, creo que fue, que estuvimos en Buenos Aires junto a un grupo de electrónica experimental de Córdoba que se llama Marmotas Dreams, y quedé maravillada por el espacio y sobre todo por la propuesta de tecnofeminismos, y eso muestra que es súper importante para todos los artistas digitales. Bueno, voy a empezar a compartir para empezar la charla. Si en algún momento tienen un comentario o una duda, me avisan, eh, prenden el micrófono y me interrumpen y me dicen. No tengo ningún drama. Tal vez en retrospectiva me faltaron poner slides de dudas y eso, así que por eso interrúmpanme. Eh, Porque si no, o sea, si ustedes me dejan, yo le voy a entrar así como. Voy a estar acá 1 hora y media hablando. Que no hay ningún problema, también lo puedo hacer. Bueno, buenísimo. Esta charla se llama Live Coding como Performance, Visuales con Hydra. Y me presento, ya me presentaron, dijeron bastantes cosas como para, sí, si les interesa, como un poco más de detalle. Eh, yo tengo como tres patas. Una pata es dentro de lo que es la industria del software, en donde soy arquitecta de software de inteligencia artificial de una empresa de Córdoba, de donde soy yo. Eh, y por otro lado, hago programación creativa, haciendo instalaciones colaborativas, eh, explorando eso. Eh, y esas dos cosas están atravesadas por una búsqueda general que tiene que ver con la liberación del conocimiento, en donde tanto en mi carrera industrial como en mi carrera y búsqueda creativa, eh, yo las considero y me involucro con el activismo del software libre. Eh, sí, soy de Córdoba, Argentina, y me llamo Karen Palacio. Bueno, tal vez eh, les interesa saber esta charla o este taller por dónde va. Es bastante reflexivo, es un intento de autorreflexión después de varios años de livecodear con Hydra, de poner visuales en una variedad eh, un poco loca de lugares, de contextos, que me han pasado muchas situaciones, y es como hacer un poco un parate y empezar a reflexionar qué significa y qué es lo que puede pasar, qué es lo que suele pasar dentro de lo que es el live coding. En ese intento vamos a estar tocando temas que tienen que ver con la filosofía de la tecnología, que tienen que ver con programación creativa, que tienen que ver con semiótica, lingüística y bueno, una visión feminista y ecologista de todos estos temas, que son los ejes de mi investigación en general. Pero bueno, ustedes tal vez vinieron acá y no saben tan bien qué es el live coding. Tal vez lo vieron alguna vez, así que me parece que es un buen lugar para empezar. Preguntarnos qué es, qué es el live coding. Bueno, el live coding es la improvisación de programación en vivo. Eh, es parte del movimiento de software libre porque mientras uno programa, uno va mostrando el código. Eso le sirve a las personas que están participando en esa performance de vivenciar y aprender el proceso tanto como el resultado de haber hecho ese acto de programación. Eh, y además se puede hacer con fines creativos. Se puede hacer con otros fines también, ¿no? Por ejemplo, puramente educativos, como sería en el caso de las conferencias y los congresos de tecnología, donde suele haber como un par de charlas donde la gente está live codeando, pero suelen tener como otro fin. Entonces, en el live coding, como les dije, la persona está programando.
y además está mostrando el acto de programación. Está además mostrándose a sí misma programando. Una persona que está codeando se está relacionando muy íntimamente con el hecho de que los lenguajes de programación son interfaces humano-computadora. Es decir, tenemos dos entes que están en una relación cuya interfaz, la interfaz de esa relación, es un lenguaje formal, como es el de programación, pero sigue siendo un lenguaje. Nunca hay que olvidar que estos dos entes que están cooperando y que están colaborando para realizar esta acción, esta performance, tienen anatomías, constituciones distintas ya de entrada. Entonces, este interfaciado no es ni lineal ni directo, ni es necesariamente fácil, como vamos a ver en esta charla. Vamos a hablar mucho de eso, de tal vez de ciertas cuestiones de dificultad, que creo que es como natural siempre que hablamos de programación, lo difícil que es hacer esta traducción entre aquellas palabras que tenemos que enunciar para que aquel ente que tiene ciertos órganos de entrada y salida pueda comunicarse, podamos nosotros entender lo que está comunicando y podamos comunicar nosotros algo con un cierto nivel de intencionalidad. Entonces, hay un ida y vuelta que se está haciendo a través de un lenguaje formal, que es otra forma de desnaturalizar lo que es la programación, ¿no? De repensar qué es lo que estamos haciendo cuando programamos, que es escribir textos que tienen una característica interesante. Si bien todos los textos son múltiples, tienen múltiples lecturas porque tienen múltiples lectores, los textos de la programación son textos pensados para esta bifurcación humano-computadora. Son escritos por humanos para ser leídos por humanos, para poder irlos cambiando y para poder colaborar en la programación, en la escritura de estos textos, pero además tienen que ser leídos, legibles e interpretados por computadoras. Las computadoras, por sus características anatómicas, lo que entienden son señales eléctricas. Entonces, ese pasaje de texto a señal eléctrica, que es, digamos, como el lenguaje interno de la computadora, es esa interpretación que tiene que hacer por su parte la computadora. Un proceso que tampoco es necesariamente lineal ni simple. Si por ejemplo estamos pensando en visuales, porque estamos hablando de Hydra, estas señales eléctricas van a terminar en una modificación de su configuración matérica. Va a implicar cambios en el estado de uno de sus órganos, un órgano de salida, como es la pantalla. Para poder cambiar ese órgano de salida, ha tenido que usar otros órganos, ha tenido que usar otros mecanismos para reconfigurarse a sí misma la computadora y poder obtener ese resultado, digamos. Después de todo este proceso, puede ser que haya una persona, que puede ser el mismo encoder o cualquier otra, y diga que ahí hay un dibujo, o diga que ahí hay visuales, o diga que ahí hay un sitio web. Pero me parece que es muy, muy importante para contextualizar y entender cómo se construye el sentido en profundidad cuando estamos pensando en el coding. Siempre tener en mente esto, la cantidad de procesos que hay por debajo. Buenísimo. También como para charlar, esta flecha de acá le podríamos decir compilador, el proceso de compilación.
Eh, Esto que está acá está como con esas líneas porque es más o menos es más o menos transparente. Es algo que nosotros no tenemos un acceso tan directo de poder inspeccionar. Pero bueno, de por sí lo que tenemos son entonces cambios en uno de esos órganos que es la pantalla. Entonces yo les quería mostrar un ejemplo, aunque sea de lo que es el live coding, eh, que es para hacer música, porque se puede hacer con muchos fines creativos, no hace falta que se use para hacer visuales. Y este ejemplo que es de un lenguaje que se está desarrollando hace poco, que se llama Mercury, me pareció interesante porque se puede ejecutar también en el navegador, o sea, sin instalar nada. Así que se los quería mostrar, pero no sé si no sé si lo van a poder escuchar, de hecho, ese es el tema. Creo que tendría que compartir distinto. Bueno, díganme, yo le pongo play y ustedes me dicen si lo escuchan. ¿Se escucha? Creo que no, ¿no? No, no se escucha. Bueno, lo van a tener que ver después, pero es para hacer música electrónica. Se los paso ahora, pero bueno, sé que van a caer un par y se van a poner a jugar con eso, pero véanlo rápido y después vuelvan. Así seguimos con la charla. Porque está muy bueno. O sea, con poco código, como ven acá, se puede lograr un sonido muy orgánico, muy eh, de una electrónica orgánica que si alguna vez intentaron hacer el coding de música electrónica, probablemente hayan visto que es como difícil llegar a eso. Eh, de hecho, tiene que ver con que por lo menos los que yo conozco, Tidal, Pure Data, suelen tener una tendencia a lo que es el ruidismo, al noise. El mismo lenguaje de por sí, digamos, de cómo está constituido, de lo que es fácil o difícil programar y esas cosas, es como que es más fácil tirarse por el lado del ruido. Sí, no, también te lo podés instalar. Creo que las instrucciones están en el GitHub de Mercury. Si googleás GitHub Mercury Live Coding, porque hay muchas cosas que llaman Mercury. Live Coding. Te aparece este. Te lo paso, mira. Está muy bueno, la verdad. Sí, tenés que esperarlo un rato. Creo que la primera vez que entras como que tarda. eh, y después las cargas sucesivas como que es más rápido. Y si no te lo tenés que instalar en tu compus. Eh, mira, es con Max. Bueno, nada, eso. Sí, como es, como es software libre, vos podés hacer un fork, digamos, de ese repositorio y vos tocando el código lo podés hacer. Si tiene una forma nativa a través de la IDE, digamos, para cargarle un sample nuevo, la verdad es que no tengo mucha idea. Lo único que he hecho con Mercury es jugar mezclando cosas, ¿viste? Y leyendo la documentación. Pero la verdad es que encima yo me dedico como a hacer visuales por el momento, así que yo de estas cosas, más que como juego, no te puedo decir. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, entonces, otra tecnología para hacer live coding, esta vez de visuales, es Hydra, es el motivo por el cual nos reunimos en esta congregación, que es un software creado por Olivia Jack, una artista y programadora, eh, y es lo mejor del mundo.
Para usar Hydra tienen que entrar a este link. O sea, lo pueden usar sin instalarse nada, también en el navegador, como lo que les mostré recién. Y cuando entren, lo que se van a encontrar es con un espacio para programar, unos botones, uno es el de ejecución, uno es el de hacer un nuevo dibujo random y otro es el de cambiarle los parámetros, como que los modifica un poquito. Bueno, hay unos más, hay uno que creo que te larga una información en un par de idiomas sobre cómo se usa. En general, si ustedes quieren, por ejemplo, se ponen a leer la documentación de Hydra o Hydra como le digan, y copian y pegan un ejemplo, digamos que tienen ese ejemplo, ¿no? Para ejecutarlo se hace con Control Shift Enter y se ejecuta todo el código que ustedes escriban acá. Después lo pueden también instalar localmente, que es algo que les recomiendo para no tener esa dependencia con el internet, y además porque lo pueden modificar y tener su propia versión. Yo, por ejemplo, tengo una versión local, que es la que uso para las perfos, donde yo hasta incluso tengo ya un sketch inicial para cuando, por las dudas si pasa algo, si yo abro Hydra ya tengo un sketch con el cual puedo empezar a trabajar, y además yo tengo mis propios shaders que les puedo meter, es decir, tiene mis propios generadores. Ya vamos a ver un poco eso, como para mostrarles uno, para que vean uno. Por ejemplo, a este lo puse hace poco también. Bueno, muy otro climático, unas nubecitas. Bueno, entonces dijimos que la persona que está live codeando se está relacionando de una forma muy íntima con esta característica de los lenguajes de ser una interfaz humano-computadora. Y de hecho, bueno, Hydra lo que nos da es, por un lado, un lenguaje que si lo aprendemos nos va a servir para poder dibujar con una computadora, en colaboración con la computadora. Entonces, lo aprendemos y vamos a poder empezar a hacer eso. Van a ver que un poco particular, si vienen de JavaScript, no les va a causar tanto rechazo por algo que, bueno, técnicamente se llama method chaining, pero si no vienen de JavaScript, tal vez les parezca un poco raro. Entonces me gustaría detenerme un poco a cómo se lee un programa que es de Hydra. O sea, cómo se podría explicar o decir en lenguaje natural lo que está escrito en un programa. Sale también de izquierda a derecha como en el español. A mí me gusta verlo así, porque así podemos ver que lo que tenemos es como una sucesión de, podemos pensarlo como instrucciones, pero que lo que por abajo son módulos en donde tenemos algo que inicia una síntesis de una imagen y después tenemos modificadores en este caso. Entonces, la forma en que se lee esto es a través de lo que es el anidamiento o lo que es la composición, en donde si vemos el de abajo, esto está afectando a todo lo de arriba. O si lo vemos, porque lo tenemos como en un solo renglón, este que está al final afecta a todo lo que está anterior. Es como que se va acarreando lo que uno va haciendo. Es como un encadenamiento de cosas. Por otro lado, también algo que van a ver es que todos los programas que son de Hydra, o sobre todo la mayoría digamos, terminan en un punto out. O sea, hay uno de estos módulos que hay en Hydra que es el de salida y se escribe así. Si uno no lo escribe, van a ver que no va a pasar nada y van a decir, che, pero yo fui al taller de Karen y escuché toda la charla y al final Hydra no hace nada. Fíjate porque es re común
como que di un par de talleres de Hydra y lo que suele pasar es que las personas se olvidan de este punto out. Me parece que tiene más sentido el punto out cuando entendemos cuál es la inspiración o cuál es el paradigma del cual nace Hydra. O sea, no nos va a servir intentar aprender la sintaxis, la forma en que se escriben las cosas, sin entender la semántica, el paradigma, cuál es la inspiración o la metáfora que hay debajo de este lenguaje. Entonces vamos a también a ver eso dentro de un ratito. Pero me quería detener a algo que yo creo que a la gente a veces le cuesta pensar, pero esto que estamos viendo acá, este editor de texto, puede ejecutar JavaScript, el JavaScript de todos los días. Y eso es algo que es muy potente, o sea, yo podría reescribir este pedazo de este código usando JavaScript. Por ejemplo, acá hago una función, una arrow function, y después puedo manipularla acá, puedo hacer, a ver, vamos. Ups. Puedo hacer cosas acá. De hecho, puedo usar funciones acá adentro. Puedo usar el módulo math que es de JavaScript para hacer el seno del tiempo. O sea que acá puedo escribir JavaScript válido, va a ser Hydra válido. Y de hecho acá yo les quiero mostrar una demo de algo que estaría bueno, o sea, está muy bueno para investigarlo y para pensarlo si uno le interesa lo que es el NetArt. Yo escribí un pequeño código que, como ven, es JavaScript, con el cual voy a usar la interfaz esta de Hydra para ingresar de forma periódica elementos, solamente como con el espíritu de que sea, de mostrarles y que se queden convencidos de que acá yo puedo escribir JavaScript. Que esto se ve como JavaScript de todos los días, no tiene nada que ver con Hydra. Entonces, bueno, moví el canvas que está en el fondo para que ustedes vean. Vamos a borrar esto. Sí. Exactamente. No es para nada intuitivo. Esa duda, esa duda tuya, me parece que es la clave. De hecho, de eso se trata toda la charla. Ahora yo creo que esa es, por ejemplo, una de mis dudas existenciales. Me encanta que vos también las tengas. Porque tiene que ver con la construcción del sentido. O sea, ¿cómo puedo hacer algo que vaya más allá de, hago un triángulo y ahora es rojo? No, que tenga un sentido. Bueno, eso lo vamos a estar viendo dentro de un rato, pero antes quiero mostrarles un poco sintaxis que después, para que ustedes después lo agarren y leyendo la documentación y viendo ejemplos lo puedan aprender por su cuenta. Pero yo introducirles, quiero proponerles parte de mi experiencia que tiene que ver más con la construcción de sentidos, hacer que sea una perfo que signifique algo. Buenísimo. Pero les quería demostrar, o sea, queda entonces demostrado que podemos escribir JavaScript normal de toda la vida y se está ejecutando ahí en Hydra. Bueno, entonces, por un lado nos da un lenguaje, este lenguaje que vemos que tiene muchos paréntesis, puntos, que tiene un out al final, pero eso nos trae una filosofía. Todos los lenguajes de programación tienen por abajo una filosofía que en términos técnicos se le suele llamar un paradigma, y
Lo que sucede con Hydra es que está inspirado en los sintetizadores modulares analógicos. Yo, a fines de no asumir que nada, digamos, porque no tienen por qué saberlo, les dejo, después les voy a pasar los filmines, les dejo un video en donde una persona explica cómo se ve lo que se llama un parche de un sinte modular, para que ustedes puedan escuchar cómo suena. Porque yo creo que la base de poder hacer código con una cierta intención y no perderse mientras uno está programando con Hydra es entender esto. En los sintetizadores modulares lo que tenemos son módulos. Un módulo de por sí mismo no hace nada. Se necesitan aunque sea dos, un generador y un módulo de salida. Los módulos, bueno, en el caso de los sintetizadores analógicos, se conectan a través de cables y además cada módulo suele tener perillas que controlan ciertas características de ese módulo. Si queremos tener un cierto sonido usamos uno, si queremos tenemos otros módulos que son como más para tener más perillas y tenemos módulos que son generadores que generan una señal pura de sonido y otros que son moduladores. Si tenemos una señal pura que hace ¡ah! Y queremos que haga ¡oh! 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 Como una sinusoidal, necesitamos un filtro que nos genere eso. Justo estaba ahí. Perfecto. Y bueno, pasa lo mismo con Hydra. Tenemos distintos módulos que lo vamos a ir conociendo. Vamos a ir conociendo la expresividad de cada módulo. Y además vamos a ir interiorizándonos cuando lo aprendamos con las distintas perillas y qué es lo que hacen. Las perillas, porque estamos hablando de programación, en realidad son parámetros que si no vienen de programación, un parámetro es un número. Y eso nos va a permitir cambiar con hasta cierto punto, digamos, el comportamiento de ese módulo. Por ejemplo, si pensamos en uno de las fundamentales, el OSC, el oscilador, cuando escribimos eso estamos teniendo acá dos módulos, un generador y uno de salida, y este módulo tiene tres perillas o tres parámetros. Entonces, un primer acercamiento a Hydra que yo les recomiendo hacer es leer en la documentación, y si se animan, leer en el código por abajo de Hydra qué es lo que hace, cuáles son los módulos que hay y cuáles son las perillas que tienen y qué semántica tienen. Yo les doy como un ejemplo de un análisis que hice de cuáles son la semántica de cada una de estos parámetros. Por ejemplo, en este caso podemos controlar cuántas barras estamos dibujando cada cuánto y el desplazamiento del color que queremos. Si queremos que haga una variación grande en el color, en el barrido de color que hace, o si queremos que más bien se quede en un rango restringido. Como para que lo vean y no hace falta que se lo imaginen porque lo tenemos acá. Este es el comportamiento por defecto, por eso van a ver que esto anda en Hydra, porque todos los módulos tienen un comportamiento por defecto definido en el código. Pero ustedes, por ejemplo, si esto que creo que el por defecto es 10, si ustedes quieren que haga menos, de hecho mucho menos o mucho más, debe haber sido 100 entonces, el que es por defecto, sí. Entonces, quieren que haga más barritas, bueno, muchísimas más. No, está bien, que haga menos. Bueno, perfecto. ¿Quieren que vaya más rápido? ¿Quieren que vaya mucho más rápido? Bien, ya pueden controlar una cuestión rítmica con este parámetro. ¿Quieren que tenga una amplitud? ¿Quieren que tenga algo de color? Que no tenga color 0, que es el que viene por defecto. Bueno, le pongamos un punto 2. Esperen que lo pongo más bajo porque me vuelvo loca. No, quiero que tenga mucho color realmente. Bueno, podemos hacer que tenga mucho color. Entonces, lo que UNE como livecoder hace es interiorizarse con estos parámetros
para ver qué rango tienen eh, y ver qué comportamiento tienen cuando cambiamos esos rangos. Por lo general, todos los parámetros admiten eh, floats, o sea, números con decimal. Pueden hacer esto y no se va a romper. Y también puede ser negativos, positivos. Y hay cosas que tienen como un comportamiento medio raro si le ponemos números negativos y no... cuando la semántica de ese parámetro tiene como... no tiene sentido que sea negativo. Por ejemplo, hay un módulo que se llama shape, que significa forma en español, eh, con el cual podemos hacer una forma de n lados. Por ejemplo, la forma de 3 lados es el triángulo. Ahora, ¿cuál es la forma de 3.5 lados? Bueno, Aira va a dibujar algo, pero tal vez sea medio difícil de pensar o antiintuitivo. ¿O cuál es la forma de menos 3 lados? Nada, simplemente le saca el menos y le da igual. Por lo general no va a ocasionar problemas que cambiemos el tipo mientras mantengamos un número o una función. Eso es algo interesante también de remarcar, que es algo que tal vez no mucha gente... No al principio de que uno esté aprendiendo se pone a jugar con eso. Pero esto, si puedo tener un número, puedo tener una función que devuelve un número. Y por eso es que yo puedo hacer esto. Entendiendo que el seno es una función que me devuelve un número entre el menos 1 y el 1, yo puedo hacer que me devuelva números, por ejemplo, entre el 0 y el 2. Si es menos 1 y 1, entre el 0 y el 3. Y así, bueno, habré que pensarlo. O si quiero que vaya más lento, modifico este parámetro. Haciendo operaciones simples, puedo obtener distintos comportamientos, ¿no? Puedo tener comportamientos más complejos operando con esto y, por ejemplo, con el coseno. Voy acá sacar de esto. Y así puedo ir construyendo usando funciones que devuelvan números, los módulos y conociendo cuál es la semántica de los parámetros que tienen los módulos. Perfecto. Los paradigmas, que son aquellas cosas que están por abajo de los lenguajes, hace que se herede ciertas influencia, digamos, a lo que se genera a partir de la relación con ese lenguaje. Una de las cosas que se hereda del hecho de que esté inspirado en los sintetizadores modulares es que, como en los sintetizadores, la complejidad de un dibujo se genera a partir de la interacción entre componentes simples. O sea, usando componentes simples, rápidamente, si ustedes se ponen a dibujar, van a obtener un dibujo complejo. Tal vez les lleve a usar varios, pero van a llegar a algo que se ve complejo. Otra de las características que es a lo que tiende Hydra es como a cierto dibujo lisérgico, a ciertos colores así medio como del ácido, a lo medio psicodélico. Y es una de esas cosas que... tenía desconectado el auricular. Bueno, es una de esas cosas que uno va adquiriendo como maestría para poder imprimir la intención a la expresión. Porque más allá de que tenga esa característica, para mí es muy flexible Hydra. Una combinación de que es muy... Esto ya es una apreciación personal. Me parece muy exitosa la elección de la inspiración o del paradigma que hay por debajo para lo que es la programación en vivo. Entonces yo les quiero mostrar un video en donde hice como... fui pegando
distintos registros de performances mías, que bueno, no lo pueden escuchar porque Meet, pero si después la ven van a escuchar la música de cada una de estas performances. Esta es de una performance para Connie la Tuquera, que hacen cuarteto y cumbia. Esta es con Horacio Vanegas, que hace folclore, música nativa argentina. En este caso es con electrónica experimental. Con Mariano Medellino, que hace electrónica, hace house y esas cosas. No, sí, te lo podés instalar siguiendo las instrucciones que hay en el GitHub de Hydra. Te vas a tener que instalar Node y npm y después de hacer npm install y lo tenés en tu computadora. Yo, por ejemplo, ahora lo estoy corriendo localmente para mostrarles, viste, mi versión eh, local. Y ahí no necesitas internet. Pero bueno, para mí es un medio muy apto y muy flexible para lo que es hacer visuales, hacer performance de visuales en vivo. Eh, También, si ustedes se ponen a leer la documentación, van a encontrar que es audio reactivo. Si yo, por ejemplo, agarro esto, sí. Eso es algo, o sea, eso es algo que vos, como visualere, tenés que definir como parte del contrato, de la contratación. Yo personalmente acepto trabajos con la condición de la libertad absoluta. O sea, de yo proponer, eh, de poder hacer según mi criterio artístico. Eh, Así que no, yo no. Si bien, obviamente, escucho la música de antemano y les voy escuchando mientras está pasando, me mantengo abierta a sugerencias, pero siempre aclaro que acepto sugerencias, pero la decisión, si es que vamos a estar haciendo esa colaboración, porque yo lo pienso como una colaboración, eh, tiene que haber una confianza de mi capacidad de expresar algo según un criterio estético. Que eso es algo que no es muy convencional. No es la forma en la que se suele manejar las visuales en la mayor parte de los casos. Pero que es algo que puedo hacer con cierta soltura por el privilegio que me da tener esa doble vida de programadora industrial y programadora creativa. Como yo no dependo de esto para pagar el alquiler, puedo decirle no a alguien que me está ofreciendo una colaboración. Puedo decirle sí, pero puedo hacerle una contraoferta, puedo, digamos, tener esa soltura, que es algo que no todos pueden, digamos, lo puedo hacer porque soy programadora y tengo una carrera de programación industrial. Que fue, de hecho, una decisión consciente. Yo hice 3 años de artes visuales en la Facultad de Artes de la UNC. Eh, y cuando vi más o menos cómo se mueve la cosa, de las cosas que uno tiene que ir haciendo para poder moverse en ciertos mundillos,
eh, decidí empezar a estudiar programación para no verme obligada a tener que tomar decisiones artísticas por una cuestión monetaria. Así que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque no me puedo dedicar a esto tiempo completo. Yo trabajo part-time como programadora. No puedo dedicar todo el alma, toda la energía a lo que es el arte, pero sí el tiempo que tengo para hacer esto, sí lo dejo todo y lo puedo hacer con una libertad eh, bastante absoluta. Total, de última, si no les gusta y fui muy experimental, de última después no me llamará esa persona, pero por ahora me ha estado yendo bastante bien, así que eh, hay gente que por suerte le gusta lo que hago, así que está yendo todo bastante bien con esa decisión. Y en ese me gustó también tu pregunta porque también como lo que preguntó la otra compañera, eh, justo es algo que es como la conclusión de eso, que es que la verdad es que cuando uno pone visuales, cuando vos tenés una pantalla, es como tener un micrófono, como que alguien viene y te dice, toma, ahora tenés la posibilidad de decir algo. Eh, entonces, por lo menos yo intento tomar eso como la responsabilidad de quien está diciendo algo frente a mucha gente, con amor, respeto, cuidado por lo que es la tradición de lo gráfico, de la visual, eh, y con la experimentación total y comprometida dentro de lo que son las artes digitales. Y les quiero dar dos ejemplos que para mí son muy eh, de los que más me conmovieron en lo que fue en lo que está haciendo mi carrera creativa. Yo este año pude poner visuales en Cosquín para acompañar la perfo de Horacio Vanegas, que es un folclorista muy importante dentro de la historia del folclore argentino por sus búsquedas líricas, su experimentación sonora y la recuperación del sonido de su tierra, que es Santiago del Estero, en donde también tuve libertad total para proponer usando Hydra. Y ahí hice, como suelo hacer, uso un stack full software libre en una computadora que está corriendo Linux, mapeando y haciendo lo necesario con OBS y haciendo el coding con Hydra. Eh, Estuvo muy bueno. Ahora, eh, a partir de que esa colaboración inició, yo estoy de gira bastante constante con Horacio y pude codear en 6 provincias distintas de Argentina, en pueblos, que es una cosa que me vuela la mente y que me encanta poder mostrar código y mostrar un uso alternativo de la programación, un uso creativo. Y después también quería rescatar otra perfo que pude hacer el año pasado, esta vez, que se llamó Invípeda, que la hice junto al colectivo Trifur, en donde se armó una instalación en donde tenías la pantalla, esta es la pantalla, que estaba a 1,40 m o 1,30 m del piso, de tal forma en que las personas solamente podían ingresar si estaban en sillas de ruedas o si estaban en unas sillas de oficina que nosotros eh, proveíamos, y la proyección se hacía desde arriba, o sea que solamente mirando para arriba se podía ver las visuales. Pero esta pantalla era de 8 metros de diámetro, o sea que eh, la relación perceptual era bastante extrema de inmersión
por el tamaño de la proyección. De forma paralela se pusieron dispositivos para amplificar la cuestión sonora y la cuestión visual, que son estos globos transparentes que adentro tenían agua. Entonces, esta performance estaba acompañada por una perfo sonora de la Fantasio Sound Machine, que es un ensamble de música electrónica experimental de Córdoba. Y cuando la gente toma ese dispositivo en las manos, todas las vibraciones del espacio y del sonido se ven amplificadas. Además se producían efectos de proyección y como de holograma dentro de las esferas por la reflectividad de la superficie. Y fue una perfo que duró 2 horas, en donde hice el encoding, y que tenía una característica en el desarrollo y en la planificación de la instalación y la performance, muy enfocada en los cuerpos discas. Trabajamos, o sea, parte del colectivo, hay gente discapacitada y se trabajó con agrupaciones de activismo de la discapacidad para poder, se hizo testeos previos y todo para que pueda ser vivenciado por gente sorda, por gente ciega y por gente en silla de ruedas. Esto se hizo acá, se hizo en Córdoba. Sobre una pantalla circular de 8 metros de diámetro que la fabricamos para esta perfo. Entonces es un aro metálico desmontable con una tela gigante de 8 metros circular. Y arriba, acá no se llega a ver, pero hay 2 proyectores que son los que hacen que se forme este doble cono del haz de la proyección. Buenísimo. Entonces esos son 2 ejemplos que les quería traer, que les quería mostrar, en donde son 2 usos bien distintos del encoding y además de la característica estética y visual del resultado, tienen conceptos realmente muy distintos por detrás y procesos distintos. Pero usualmente no es lo que pasa con las visuales, ¿no? Hablando en general de todas las visuales, no necesariamente el encoding, convencionalmente y de forma paradójica, las visuales suelen estar ahí para no ser vistas. No sé si tal vez ustedes sean colegas míos, pero si ustedes no son colegas míos y no son gente de las visuales, tal vez no se acuerden de algún evento o se acuerden de muy pocos eventos en donde les haya llamado la atención las visuales. De hecho, cuando yo cuento, cuando alguien me pregunta, che, ¿y vos qué haces? Y les cuento que hago visuales, usualmente les tengo que explicar qué son las visuales, cuando yo estoy bastante segura de que han visto visuales antes. Pero no es una coincidencia que pase eso. De una forma convencional, en los eventos culturales, artísticos, están como... cumplen otro rol, que no el rol de algo que tenga que ser visto. Suelen ser estímulos no informativos, que no tienen una información extra que le agregue a un evento. De hecho, a veces incluso la gente que organiza los eventos te dicen, tiene que ser algo que no compita. Yo en las pruebas técnicas me han dicho, compite bastante, me dicen cuando empiezo a probar la pantalla, veo, viste, los colores, cómo se ven, el nivel de detalle, esas cosas. La gente de la técnica se sorprende a veces por la característica fuerte que tiene lo que yo hago. Usualmente se pone, o sea, de forma convencional, lo que sucede en el escenario o en la pista, o más comúnmente
la cuestión de que la gente compre tragos o que compre comida suele tener más jerarquía o más importancia dentro de las lógicas de los eventos culturales y los eventos artísticos. Las visuales de por sí no están solas, forman una escena, tienen que ver con una puesta en escena, con un contexto más grande. Las visuales tienen que relacionarse con las luces, con los performers, con los participantes, con el sonido que debe ser diseñado a nivel técnico y con un lugar físico. Esto es algo que es muy clave para pensarlo. Porque si queremos decir que queremos hacer unas visuales como una performance, con una cierta intención de comunicación, y bueno, hay que tener en cuenta que todos estos componentes están afectando en la cuestión semántica de esta performance. Pero convencionalmente no se lo piensa así, sino que lo que se suele mostrar en las pantallas y en las proyecciones son marcas visuales redundantes. Por ejemplo, está tocando una banda, bueno, detrás hay un logo, el logo de la banda, el logo por el cual es conocida la banda. O incluso, que a mí siempre me hace shock cultural, incluso un videoclip de la banda tocando el mismo tema que está tocando. O una grabación de la banda tocando ese mismo tema en otro lado. Que a mí eso siempre me vuelve loca. Por lo redundante que es a nivel visual. Por otro lado, hay otras redundancias que tienen que ver con la cuestión de los géneros, de cómo convencionalmente se piensa al acompañamiento visual de una performance sonora. Por ejemplo, tenemos una perfo sonora de un DJ, de un house o de un minimal, y estamos en un sunset. Bueno, ponemos, no sé, unas palmeras, ponemos unos gradientes de naranja a rosa, hay un DJ de techno ácido, ponemos la carita esa que está, la carita amarilla, viste, con la sonrisa, pero como que se está derritiendo, bueno, la marca convencional del techno, digamos. Hay algo de synthwave, o una influencia del retrowave, una cosa así. Bueno, convencionalmente tenemos la grilla del outrun, digamos, la grilla cuadriculada con unos terrenos low poly, poligonales. Por una cuestión convencional, una redundancia, una no información, ¿no? Es algo que es una marca visual que está redundando en el contenido sonoro. Como diciendo, estos visuales son así porque esto es así. De hecho, en muchos lados, cuando se lo piensa las visuales como algo meramente técnico, pareciera ser que la gente, digamos, está proyectando o está mostrando eso, porque supuestamente eso es lo que se hace con una pantalla. Porque en otros lados es así, porque esto se hace así porque siempre se hace así. Por otro lado, también se lo suele usar como una decoración, como un detallito, como unas luces de colores sin significado, digamos, sin una información extra. Estas dos cosas son parte de una lógica del espectáculo, ¿no? Que son lógicas no artísticas, por lo menos hablando de la convención del arte, donde el arte piensa en textos ambiguos, exigentes, que requieren una participación activa por parte de la gente vivenciando ese hecho o que está en contacto con ciertos objetos que se dicen que tienen una característica artística. Bueno, esta es otra lógica, que es la lógica convencional que tienen las visuales. Yo cuando empecé a hacer visuales, y todavía tengo bastantes momentos de shock,
Como les dije, les conté, tengo como ahora tengo una cierta soltura para decir, mira, yo voy a seguir mi criterio estético porque yo lo considero una búsqueda artística lo que hago, pero eso me significó varios no y varios, bueno, me voy, digamos, o haces esto o lo haces y yo decir, bueno, chau, suerte. Eh, Porque hay lugares y bueno, ya vamos a ver que hay ciertas escenas o ciertos mundillos en donde uno puede jugar más que en otros lados. Porque si bien eso es convencionalmente las visuales, pueden ser mucho más que eso. Unas visuales pueden dialogar con un espacio a nivel arquitectónico, sin ir más lejos, haciendo mapping. eh, Vos podés generar espacios virtuales. Podrías estar contrastando con la arquitectura de un lugar. Eh, Estás en un lugar histórico, incluso con la historia de la arquitectura de ese lugar podrías estar jugando. Podrías generar espacios tridimensionales que si no, no estarían ahí. Por otro lado, también dialogan a nivel rítmico con un momento, ¿no? Vos podés crear situaciones rítmicas que no estarían ahí si vos no estuvieras poniendo visuales. O sea, eh, si por ejemplo estamos en medio de una performance, eh, digamos, de ambient, y tenemos un momento donde prima algo más como, ¿cómo se dice? Donde prima algo que suena parecido al anterior, porque no me suena la palabra. Vos podés generar, vos podés generar un ritmo a través de, por ejemplo, ir prendiendo y apagando la pantalla de un color puro. Y puedes generar un efecto en la persona que está vivenciando esa performance que no podría esa persona vivenciar si no estuvieras vos o la persona que está haciendo visuales haciendo eso ahí. O sea, escuchando solamente la perfo sonora no va a tener esa sensación rítmica. Bueno, a nivel conceptual ni hablar si usamos eh, las otras dos y todas las que menciono tienen que ver con una cuestión conceptual, pero por ejemplo si usamos videos o algo que remita a algo mimético, inmediatamente le estamos agregando un concepto que puede irse más allá de la convención del género de la perfo sonora o de lo que esté pasando ahí, ¿no? A nivel eh, contextual, uno puede agregar contexto a una performance que está pasando. Uno puede hablar sobre lo que tuvo que pasar antes para llegar ahí. Uno puede hablar de lo que va a pasar después. Uno puede hablar sobre cosas que si no las personas están vivenciando esa perfo no podrían saber. O, por ejemplo, responder a un contexto que vos tenés conciencia eh, de ciertas convenciones, de ciertas lógicas que rigen los espacios de los eventos. Vos podés hablar sobre eso dentro de unas visuales. Si tenés la pantalla y vos estás ahí, y tendrían que venir y sacarte el HDMI, ¿no? Por otro lado, también las visuales dialogan a nivel corporal, a nivel sistema nervioso con las personas que le están vivenciando, que están participando de esa performance. Vos estás haciendo un efecto en su sistema nervioso. Porque una persona que está haciendo visuales está escribiendo un texto que se desenvuelve a lo largo del tiempo, que requiere un tiempo de desarrollo, que está situado en un espacio, porque tal vez la característica del tiempo es algo que se comparte con las perfos sonoras. Pero el hecho de que las visuales ocupan un espacio específico es algo bastante único, digamos, de las visuales, y que está marcando una relación con el cuerpo y la mente de las personas que están participando. Sin ir más lejos, si pensamos en una cuestión clásica que se estudia cuando se estudia cine, en el efecto Kuleshov. No sé si lo conocen. Esto es como una técnica, es un efecto que se estudia cuando se estudia montaje, entendiendo el montaje como el, el resultado de el resultado
la imagen mental o conceptual que se genera a partir de mostrar imágenes en sucesión. Entonces, un mismo signo, una misma marca, como puede ser este video de una persona haciendo una mueca, que es siempre la misma, cuando se la antecede con otra, cambia la interpretación de las personas que la ven. Cuando se le pone un estímulo antes, las personas interpretan que solamente ese actor debe haber querido manifestar ese concepto, esa expresión. Y eso se ha visto, y si lo googlean van a ver muchos ejemplos en el cine de cómo se usa. Pero es algo que se ha estudiado y es algo que no solo lo podemos usar dentro de las visuales, sino que además es algo que lo estás haciendo sí o sí, ¿no? Cuando pensamos en esta interrelación entre todos los jugadores dentro del campo de un evento, tenemos el efecto Kuleshov ahí en acción. También podemos desarrollar una narrativa. Podemos adueñarnos con compromiso de esto que decimos de que se necesita un tiempo para desarrollar unas visuales. Podemos pensar cronológicamente en la introducción de motifs o de conceptos y de oraciones visuales para complejizarlas, alcanzar un clímax rítmico en esas visuales con una resolución que la transforme para poder introducir una nueva oración, un nuevo motif. Es decir, las visuales tienen narrativa, incluso cuando son puramente geométricas. También se puede usar como, uno puede relacionarse con las visuales a través de la idea de montaje. En este caso, montaje en vivo. Es decir, la búsqueda esta que les mencioné de remitir a una idea a partir de la asociación de imágenes. Y así uno puede hacer muchas operaciones distintas, contrastar, recalcar, dialogar, discutir, enmarcar, construir, desde el montaje, estudiando lo que es el montaje en el cine, por ejemplo, en el cine tradicional o más tradicional. Para ver la idea de montaje, yo les preparé un ejemplito que es uno que usé. Es parte de una perfo que hice para un encuentro de noise, el más importante de Córdoba, que se llama Santo Noise, que lo hice el año pasado, en donde colaboré con músicos para hacer una performance full live coding. Eran 2 live coders de música con un músico experimental que estaba tocando una chapa, que estaba haciendo ruidos con una chapa. Y bueno, yo live codeando visuales. Y entonces como... creo que se me borró. Sí. Vamos a hacer esto. Como estábamos haciendo live coding, quería mencionar, tratar la relación humano-computadora. Y lo hice con distintos videos que yo fui recolectando de internet y cortando y editando para poder hacer montaje en vivo y buscar esta comparación entre lo que son el cableado de un data center y bueno, la médula espinal humana. Bueno, eso es como para ver un ejemplito de la idea de montaje. Pero bueno, cada escena y cada jugador tiene sus convenciones. Entonces parte de la labor del live coder, si quiere ejercer como oficio lo que es hacer visuales, es conocer estas cuestiones de la escena, conocer, mantenerlos en la conciencia, cuáles son las convenciones de cada espacio. Y acá
enlisté un par de escenas, eh, como un ejercicio también de tal vez de las que conozco, digamos, las que me salieron cuando me puse a escribir y a decir, bueno, cuáles son las escenas que comparten algunas convenciones y que no tienen nada que ver en otros sentidos. Es muy distinto hacer visuales para un encuentro institucional o para una conferencia que, por ejemplo, en un festival. Es muy distinto hacerlo en un festival eh, de noise que en un festival de folclore. Es muy distinto hacerlo en un formato banda que en un formato pista con un DJ, por ejemplo, que en un formato concierto. Que la gente esté sentada eh, en esa actitud de inmersión, esa pasividad que se necesita para la inmersión. A eso me refiero con concierto, que esté sentada, versus la banda, cuando tenés gente que está parada, tal vez no bailando, pero sí amuchada, digamos, que no tiene espacio para bailar. Y después cuando la gente está bailando y está circulando y está teniendo otra relación, en ese caso, con las visuales, que la persona que está sentada 2 horas viendo a un escenario. Entonces, pensamos distinto en las visuales en esos casos. En las... ¿Cómo? Y requiere mucho, sobre todo desnaturalización. Cuando vos empezás, eh, tal vez, por lo menos a mí lo que me pasó fue que yo empecé haciendo de una forma bastante eh, no convencional lo que hacía, pero absolutamente no convencional. No, porque no conocía, había desnaturalizado las convenciones. Y entonces ahí, a través de hacer visuales, empecé a prestar más atención de lo que otra gente hacía cuando hacía visuales. Eh, Sobre todo a través del contraste, cuando hay varias personas haciendo visuales en una misma noche, es bastante, es bastante obvio cuando vos caes con la computadora y estás haciendo algo que nada que ver. Es como realmente impactante esa diferencia. Es un ejercicio de desnaturalización constante porque también tiene que ver con entender cosas que no son explícitas. No te van a venir a decir, usá, no, pero escuchá, esto es hard techno, tenés que usar rojo, negro y tenés que usar rosa chicle y tenés que usar truenos y tenés que... Nadie te va a decir eso, tenés que desarrollar una biblioteca personal de referencias, de ver mucho y de escuchar eh, para entender las convenciones. Y después ves cómo las rompes, después ves si estás de acuerdo o no, tal vez estéticamente, o si te interesan, si es parte de tus intereses, de tus búsquedas. Eh, no sé si te lo respondí. Tenés lugares en donde tenés, además, es bastante... Hay cosas que sí son obvias, que es... En un encuentro de noise tenés mucha más flexibilidad para proponer desde lo visual que en un lugar que tiene un formato pista, en donde las visuales tienen un fin utilitario también, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito sobre eso, pero por ejemplo, no podés poner una pantalla de un color claro porque toda la gente se queda mirándose las caras. Estás rompiendo la inmersión, estás rompiendo la lógica de la pista que es oscura. Es oscura y la luz se controla a propósito porque la gente... Vos no querés ver como si fuera de día, por una cuestión convencional. La gente cuando baila ve muy poco. Y vos haciendo visuales estás afectando la cualidad lumínica de un lugar. Cambia mucho también
cuando tenés distintas superficies, si tenés una pantalla LED, no es lo mismo que si tenés un proyector. También te cambian las visuales que haces. Con un proyector tenés mucho menos detalle. Realmente es como que tiende a difuminarse todo. Tiene esa característica más orgánica de la luz proyectada. Mientras que en una pantalla LED las cosas se ven como un poco más mecánicas, frías, y lo que es difícil es hacer que se vea orgánico, hacer un degradé orgánico, esas cosas tal vez no sean, no se va a ver nunca como eh, la luz de un proyector, pero tiene mucho más detalle y más fidelidad. Si quieren después podemos hablar más sobre las convenciones de cada escena. A mí me parece un ejercicio de desnaturalización impresionante y muy divertido. La próxima vez que vayan a un evento, intenten, digamos, en sus cabezas, enlistar todas las convenciones de, esto pertenece a este género de evento. Y por eso hay, por ejemplo, es una vernissage de arte, ¿no? Un opening, una apertura de una muestra. Por eso hay un DJ que tiene una música súper bajita, que le ponen abajo la música. Escucho mucho más a la gente que está charlando que al DJ, pobre el DJ. Eh, la música del DJ tampoco es arriesgada porque la gente no está ahí para escucharlo. Es como un signo, como habíamos dicho de los visuales. En ese caso es un signo que está para no ser visto, no ser escuchado. Por eso hay una mesita, es una vernissage, por eso hay una mesita al costado con champán y sanguchitos. Eh, y no hay gente vendiendo alcohol ni nada de eso porque esto es así. Lo que se busca es que la gente circule en el espacio y por eso no hay... Bueno, y así uno puede ir haciendo como una lista de convenciones de cómo un espacio se ha habitado para seguir ciertas convenciones para que se pertenezca, para que ese evento pertenezca a un género. Bueno, es un recontra ejercicio. Lo que uno, en el caso de que uno quiera analizar las visuales, uno puede analizar algo bastante concreto, que es ¿qué es una pantalla en esa escena, en ese contexto? ¿Para qué se usa y qué rol tiene? Yo voy a enlistar muchos roles posibles en potencia que tiene una pantalla y que, o unas visuales, y que usualmente no se da uno solo de por vez. Usualmente una persona que hace visuales de forma más o menos consciente está cumpliendo uno de estos roles o está haciendo que la pantalla cumpla uno de estos roles. Yo voy a hablar de tres que me parecen de los más comunes, que tienen que ver con convenciones dentro de lo visual, de las visuales, digamos, que son las de la pantalla como un impacto nervioso, como iluminación de un espacio y como pancarta. Y voy a mostrar cómo se puede usar Hydra para hacer esto. Entonces, a nivel impacto, a nivel nervioso retiniano, las visuales tienen un impacto directo. Si vos tenés, pensá que tenés, en el caso de una pantalla LED, tenés 6 metros de luces que se pueden prender todas al mismo tiempo enfrente de una persona. Y vos podés pensar a las visuales a ese nivel, al nivel qué tanto, cómo estoy afectando el diafragma de la retina de las personas. ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto bastante directo en la sensación general de la persona. Tiene un impacto a nivel nervioso. Vos podés, por ejemplo, enceguecer a alguien haciendo con tus visuales. Podés hacer que una persona se desoriente en un espacio con el strobe, con las luces estróbicas. Podés generar desorientación. Podés generar mareo, por ejemplo, si vos haces visuales que se muevan así, vos podés generar mareos dependiendo de dónde está la pantalla colocada o la proyección. Podés generar vértigo, la sensación de que una persona está cayendo, de que se está moviendo una pared. Podés generar muchas cosas a nivel nervioso. También podés dar respiro, pensarlo a nivel modulación de ese impacto.
te suelto un poco para después dar un impacto más, eh, más certero. Y bueno, estas búsquedas suelen hacerse a través de lo no figurativo, cuestiones geométricas con colores planos. Eso es lo que he visto que la gente que hace visuales hace sobre todo cuando le interesa ese impacto. Entonces, les muestro, hay muchas formas de hacer strobes en Hydra, pero les quería mostrar un par, como para que ustedes después elijan cuál les gusta más. Vos podrías, por ejemplo, hacer una de un cierto color, o podrías hacerlo en blanco. Usualmente te piden, cuando haces visuales, no, si haces strobes en blanco, digamos, lo tenés que hacer poco, con cierto cuidado. Lo que está generando el strobe es el cambiar el brightness, o sea, qué tanta luz está generando para prender y apagar, digamos, esa luz y hacerlo rápido. Esto se lee así. Pero bueno, esa forma para mí tiene como poco control. Que vos cuando haces strobe, lo que querés es mucho control. Entonces, vos podés tener como generadores para no hacer solamente una pantalla en blanco. Y en ese caso lo que hacemos es como agarrar ese pedazo más chiquito de código que es el que te genera el strobe y hacer un blend con el resto de lo que venías dibujando. De esa forma podés no cortar de una lo que venías haciendo, sino introducirlo. Introducir el strobe. Si vos esto lo formateás, como yo les recomiendo formatear, que es dejando el punto y algo, viste, abajo. Después esto lo podés comentar rápido y te queda. Y el uso, perdón, tal vez no lo estaban viendo porque está chiquito. El uso de esta variable global, que es speed, para que puedan volver a una velocidad menos frenética y tengan control de eso. Que no sea que después te quedas con el strobe en la mano. Decís, ¿ahora qué hago? No. Con control. Sí, ese es el nombre que tiene la estroboscópico, creo que se llama en español. Seguro que si fuiste a una fiesta, seguro viste que hay una luz que cuando vos estás bailando hace que veas como fotogramas así discretos. ¿Lo has visto? ¿Viste? Bueno, eso se llama strobe. Y ese efecto lo podés lograr, imagínate, si vos tuvieras una pantalla de 5 metros y haces algo de esto, generás eso porque emite mucha luz una pantalla. Y usualmente por cuestiones convencionales, cuando hay formato pista, formato DJ, te lo piden. Te piden meter strobe cuando hay un clímax de una canción. Después, las visuales se pueden pensar como iluminación de un lugar oscuro. En ese caso, la persona que está haciendo visuales está teniendo mucho cuidado para modular ese flujo lumínico. Como les dije, estos roles o estas características de las visuales se suelen dar de a varios, ¿no? Pero este es como un rol bien paradójico en el que se enfrenta una persona que está haciendo visuales, porque tiene que presentar una visión estética, poética, conceptual, pero con la mínima cantidad de luz posible, cuando el pincel pinta con luz. Esto es algo que siempre a mí me voló un poco la mente,
esta cuestión paradójica. Sobre todo en los lugares oscuros, como también de nuevo en los DJs. Suelo ponerle muchas visuales a DJs. Y ahí esto es muy clave. Porque la gente, por una cuestión convencional, no se quiere ver la cara entre sí mientras baila. Le rompes la sensación de estar en una fiesta incluso. Piensan que pasó algo. Se siente como un error. Se siente como una... Se perdió la convención. Y en ese caso lo que usamos en Hydra es usar este modulador de brightness y enmascarar para hacer que lo que se genere sea más chico. Por ejemplo, yo en unas visuales, me acuerdo que yo tengo este shader, que si yo lo tiraba a esto, por el tamaño de la pantalla, iluminaba absolutamente todo. O sea, parecía que era de día. Y bueno, hay que enmascarar, hay que generar máscaras, por ejemplo, no sé, por poner algo. Hasta incluso podemos, no sé, hacer una cosa así. Para empezar a proponer una cuestión estética sin enceguecer y sin iluminar tanto a un lugar. Y en ese caso, si ustedes se encuentran ante esa situación, no usen diff. En general, por si no lo conocen, les muestro lo que hace diff. Diff viene de difference, que es la resta. O sea, vos podés restar, por ejemplo acá le voy a restar, a todo este dibujo le voy a restar un triángulo. La resta, como es una resta de colores, es bastante... hasta que uno genera una... no, incluso ahí, es bastante difícil prever qué es lo que va a pasar. Porque los colores son números, porque estamos hablando de algo en donde estamos programando y hay una discretización de la realidad perceptual del color. Y es difícil pensar eso. Tal vez si yo les dije, vamos a restar un triángulo, tal vez ustedes imaginaban que hubiera un hueco con forma de triángulo. Eso lo lograrían, se puede lograr de varias formas. Una forma de lograr eso es con la máscara, pero no con diff en este caso, porque como piensen que si tenemos todos los lugares en donde hay un triángulo hay luz, o sea, hay un 1. Por otro lado tenemos un dibujo en donde hay negro. Cuando ustedes hacen esa resta, les queda 0 menos 1, que hace 1. Bueno, es difícil de pensar, incluso cuando tenemos colores. Les quiero mostrar. Es como que uno va generando una cierta intuición de cómo se comporta diff ante esta cuestión de resta, que encima creo que lo dije mal, porque es 0, no es 0 menos 1, es 0 menos 1, que hace menos 1, pero como Hydra maneja los negativos por una cuestión programática de tiene que tomar decisiones ahí, bueno, queda blanco, como que es el 1. De hecho, hay como un recurso bastante divertido que es divertido visualmente, es interesante visualmente, que es restar con el frame inmediatamente anterior, ¿no? Para crear lo que es feedback. Bueno, esto, si uno no modula la señal lumínica, la principal, usualmente se descontrola bastante. Porque si bien ahora yo les estoy mostrando un ejemplo que es de demostración, cuando ustedes van programando a lo largo de una noche, tienen mucho más código y se vuelve incontrolable eso. O sea, hay... dependiendo de donde ustedes estén programando, o incluso poniendo visuales, pero si ustedes están programando, fíjense cuáles son las convenciones respecto a la cantidad de luz
Y si hay una cuestión negativa respecto a la luz y a ustedes les interesa mantener esa sensación de esa convención, no usen DIF. Y bueno, no hay que usar blanco si la iluminación tiene que mantenerse al mínimo, porque el blanco es el más lumínico de todos, aunque sea darle un tinte a las cosas. Bueno, otro de los roles que quería hablar es el de la pancarta. Una pantalla de forma convencional, les diría que la mayor parte de las veces funciona como una pancarta o un banner o un pedazo de tela, pero ahora es electrónico y es como programable. Entonces, lo que suelen usarse y lo que suelen hacer la gente que hace visuales es usar logos y signos que no fueron pensados para el contexto específico de ese evento. Suelen ser los logos de la banda o logos de una institución. O sea, son marcas visuales no diseñadas con eso específicamente. Y en ese sentido, las visuales no tienen que ver con el aquí y el ahora. No tienen que ver con una propuesta que se relaciona con los participantes de esa performance desde la urgencia del aquí y el ahora. Usualmente la gente describe cuando quiere que vos les hagas visuales y que tenga este paradigma por detrás, te dicen algo tranqui y con movimiento. Lo que hay por detrás, hay una intención que no tiene que ver con que haya una perfo de visuales, con un ensayo visual y una propuesta conceptual de arquitectura, sino que lo que se busca es algo que tiene que ver con los registros. Por ejemplo, en realidad la persona tal vez te está contratando porque quiere que después en la foto haya un fondo lindo, haya un fondo con un logo. En ese caso, la pantalla es una pancarta. Es como si hubiera ido esa persona y hubiera impreso su logo y se lo hubiera puesto atrás como un afiche. Y tiene que ver con la idea de branding. Bueno, y ya que hablamos del encoding, hablamos de visuales y hablamos de Hydra. Hablemos algo de performance, pero estuvimos pensando sobre todo desde como un punto de vista semiótico, donde pensamos en el texto que se genera a partir de la performance, pero no pensamos todavía en la cuestión performática de por sí. En el caso del live coding, el live coder se está relacionando con las urgencias del aquí y el ahora. Entonces, vale la pena preguntarse, por ejemplo, qué cosas tienden a suceder y qué cosas se mantienen dentro de lo que es lo potencial. Venimos hablando un poco de eso. Pero ¿qué hace un live coder cuando está live codeando? ¿Qué significa programar en medio de una fiesta, por ejemplo? ¿Qué significa programar bailando entre gente bailando? ¿Qué es lo que está pasando ahí en esa situación? Bueno, un live coder, mientras está programando, mantiene una relación rítmica con la música, usualmente, por lo menos yo, a través del cuerpo, bailando. Tengo que escuchar la música, sentirla a nivel rítmico, a nivel conceptual también, pero pensando en la cuestión rítmica, para escuchar los cambios, para prever ciertas cosas y poder transmitirlas de cierta forma a las visuales. Por otro lado, tiene que mantener una consistencia estética conceptual a lo largo de una perfo. En realidad puede hacerlo o no hacerlo, ¿no? Como todas las visuales, puede ser ecléctica unas visuales, pero usualmente lo que requiere maestría y lo que a uno le cuesta
Es introducir algo que transforme, pero que sea consistente. Que no se lea como algo aleatorio, porque a uno le interesa lo que es el armado de textos donde haya un cierto grado de consistencia. Además, tiene que mantener el estado del código en la mente, porque a medida que vas programando, el código crece y tal vez llegaste a un resultado por equivocación, por accidente, o de una forma no prevista, no sabías que eso iba a tener ese efecto y te gustó, pero si vos lo mantenés a ese código, eso significa que no entendés por qué ese código está haciendo lo que hace. Que eso es algo dentro del rango de lo normal para un livecoder, sobre todo si está livecodeando muchas horas seguidas. Llega un momento en el que realmente no podés entender todo, y entonces vos tenés que mantener un estado tipo, esta parte de acá entiendo totalmente por qué hace lo que hace y cuál es el efecto que tiene los visuales. Esto de acá no tocar. Si se toca esto, se tiene que tocar esto de acá. Bueno, y así todo el estado. Por otra parte, tiene que mantener en memoria accesible, o sea, a mano, conocimientos de todo lo que está usando, ¿no? Tanto desde Hydra, tenés que saber más o menos los parámetros o tener estrategias para vos poder deducirlos a través de cambios mínimos en tus visuales para poder a lo largo de una performance redescubrir, traerte de nuevo a la memoria qué es lo que es ese parámetro, también sabiendo que estás ejecutando JavaScript en un contexto de un navegador, en un contexto de una computadora que está corriendo un sistema operativo, etc. Y bueno, a medida de que pase el tiempo y uno va teniendo errores o desatinos, o que se le zafó y se le puso la pantalla toda blanca cuando no tenía nada que ver, o el código dejó de andar porque vos podés hacer algo que te da un error, tenés que mantener una fortaleza emocional entre esos casos. Cuando todo el mundo te está viendo, o cuando estás frente a, no sé, incluso cuando estás ante 10 personas, o si estás frente a 40.000 personas codeando, hay una cuestión de fortaleza emocional indudable que también es característica de la programación. Para programar uno tiene que desarrollar una fortaleza emocional, porque es una actitud nueva ante el error que hay que desarrollar. Y además, un livecoder está realizando predicciones continuamente que nacen del conocimiento de las convenciones de géneros musicales o de los eventos. Todo esto que yo les fui diciendo, tipo en ciertos lados, la luz tiene que ser de cierta forma. Por ejemplo, saber que si estás haciendo visuales para una banda indie, bueno, las canciones no duran más que 3 minutos. Vos querés desarrollar un tema en tus visuales y no lo podés hacer en 2 minutos porque es frenético ese ritmo, no te va a alcanzar. Tenés que distribuir tu plan mental de las visuales de la noche en varios temas. Por ejemplo, yo cuando la codeo folclore, la chacarera, tiene un ritmo bastante constante, parecido a cómo es la métrica del metal, si conocen más del metal. Y eso cambia como yo, incluso la rapidez con la que tengo que escribir. Y eso también cambia cuáles son los módulos de Hydra que uso, porque son tal vez los que yo ya más maestría tengo para escribir y que yo puedo predecir más qué es lo que va a hacer. O por ejemplo, si vas escuchando y sabes que hay un coming up de un DJ, bueno, sabes que cuando corta la música, esperas tan, ¿no? Viene está el coming up, viene el clímax, y después eso dura un cierto tiempo, y después hay un coming down. Entonces, vos cuando empezás a escuchar que está el coming up, tenés que agarrar lo que venías escribiendo, probablemente bajar la velocidad de lo que venías haciendo para que tenga más impacto el clímax, escribir un boceto del clímax, esperar a que venga el clímax, si te dan las manos, apagar las visuales para apagar la pantalla y que el impacto nervioso
sea mayor, mientras dejas el código descomentado para el clímax, poner, darle enter al código de clímax cuando esté y tener un plan para el coming down, o sea, que sea un dibujo que se pueda desarrollar también con otro ritmo. Bueno, y eso es algo que se desarrolla con la práctica, digamos, de meter la pata, ver qué funciona, ver cómo responde la gente, y invitar a un amigo a que te dé una... si tenés algún amigo muy honesto, bueno, que te diga si había cosas que funcionó, otras que no, y si tienen la suerte de que se grabe lo que ustedes hacen, véanlo de nuevo para ver qué es cómo se sintió eso. Pero bueno, todo esto es para decir que es muy exigente mental, emocional y corporalmente el alcodear. Es una exigencia constante. Y es un ejercicio de presencia escénica, de presencia total, ¿no? Cuando hablamos de mental, emocional y corporalmente, eh, estamos hablando de una totalidad de lo que constituye a uno mismo. Y de hecho eso es algo que encima aumenta a lo largo del tiempo. Yo he livecodeado, el máximo de horas seguidas que he livecodeado fueron 8 horas seguidas en un evento. Y a medida de que avanza el tiempo, o sea, te empieza a doler la espalda, el cuello, si no te diste cuenta y estabas programando así, chao, si estabas parado, te duelen las piernas o los pies, o si te pusiste, no sé, una ropa no tan cómoda, te empieza a doler la cabeza, tenés cansancio mental, emocional por la cuestión de los errores, el código crece, las decisiones técnicas que fuiste tomando, todas lo van a cobrar, eso hace que incremente la frecuencia de los errores, y además, mientras está pasando todo eso, un evento muta y tiene una rítmica. Tal vez, por ejemplo, cambió de DJ. Venía un DJ y vino otro y vos estás en medio de todo eso. Y bueno, hay que seguir ese ritmo. Hay una exigencia bastante interesante. De hecho, llega un punto, si estoy más de 5 horas programando, seguro que llegó un momento en el medio de la perfo en donde tuve que borrar todo el código y empezar de cero. Seguro. Por una cuestión de... como un límite ahí bastante duro que hay en la mente humana, me parece a mí. Siempre está latente la posibilidad del error, como en todo en la vida, en el coding también. Y es que uno se va confundiendo y la compu se va sobrecalentando y nos estamos sobreexigiendo, la computadora y yo, mientras estamos codeando durante muchas horas. Es como que nos estamos cansando juntas. Nosotras también con el evento, ¿no? Porque no es lo mismo bailar 2 horas que bailar 6 horas seguidas. Entonces, el encoder forma a través de su performance entramados, circuitos y ecosistemas. ¿De qué forma? Bueno, por un lado, una computadora no es una computadora, es muchas computadoras. No sé si ustedes sabían, pero lo que nosotros le decimos computadora es en realidad una multiplicidad de unidades de cómputo que son muchas veces independientes, que se van, ¿cómo se dice? Se van pasando la pelota, por así decirlo. Tenemos virtualizaciones a un nivel de que, por lo menos en Linux, por ejemplo, el file system es virtual, obviamente, para una cuestión de seguridad de la memoria. Podés estar corriendo una virtual machine adentro de una virtual machine tranquilamente con un hipervisor. O sea que ni siquiera cuando nosotros decimos una computadora es como una abstracción de una realidad mucho más compleja y dinámica. Pasa lo mismo con un encoder. Un encoder, una persona, es muchas personas. A lo largo de un evento mismo, sos muchas personas distintas a medida que pasa el tiempo, en relación con la música que está sonando, en relación con cómo se desarrolló un evento, si te pasó algo, etc. Los sistemas que te componen están interconectados, pero no están centralizados, son fluctuantes, son dinámicos.
y están siempre en relación a un otro, a un entorno. Así que forman realmente un ecosistema complejo de analizar, muy divertido de vivir y de vivenciar, pero eh, creo que parte de la diversión viene de la complejidad, sobre todo si uno lo piensa a un plano artístico. Y esto, también para darle un cierre, una idea final, es que si yo a medida que me relaciono eh, con, con una computadora, entendiendo que yo soy muchas y la computadora es muchas, yo voy transformándome a lo largo de una noche mientras estoy haciendo el coding. ¿Qué significaría decir que yo soy usuaria de Hydra, por ejemplo? Que soy usuaria de la computadora. Si yo me estoy transformando y estoy aprendiendo, por ejemplo, y estoy expresándome a través de la colaboración con la computadora, ¿quién está usando a quién? Cuando yo estoy programando, la computadora ocupa mi tiempo y mi mente, usa mis dedos, mis apéndices, mis sistemas de cómputo para teclear una extensión de su lógica. Ahora la computadora está haciendo algo que antes no hacía cuando yo programé. Al mismo tiempo, cuando yo programo, estoy accediendo a su constitución y se está haciendo vulnerable a mis cambios la computadora. O sea que hay un ida y vuelta. Hay una co-constitución. Ambas estamos ocupando el cuerpo y la mente de la otra. Que yo me extienda, por ejemplo, aprendiendo Hydra, hace que se extienda las computadoras con las cuales me relaciono. Ahora van a poder hacer cosas nuevas. Una de las formas en las que se puede dar esta relación es que yo puedo aprender a cooperar mejor con ella. Por ejemplo, aprendiéndome la sintaxis de JavaScript para poder hablar mejor ese lenguaje que la computadora entiende. Y si yo hago eso, entonces la computadora va a crecer en funcionalidad y va a ofrecer nuevos resultados, por ejemplo, dibujando en Hydra. Entonces yo a partir de eso puedo ir moviéndome, intentando dirigir ese resultado dependiendo de mis intereses creativos. Pero al mismo tiempo la computadora va a responder, no es como que no hay una situación de orden y sumisión. Va a responder con su punto de vista y filosofía hecha materia, que es una computadora que tiene sus características como un ente con una anatomía propia. Y así yo ante eso voy a poder leer y releer lo que voy escribiendo y lo que me dice la computadora. Voy a poder reconfigurar los órganos de este otro ente. Este otro ente, a su vez, a medida de que va pasando todo esto, me va a ir sorprendiendo y me va a mostrar nuevos caminos creativos o de significados. Por ejemplo, cuando empecé a codear, que me mostró un camino que yo nunca me hubiera imaginado antes, que iba a tener todas estas ramificaciones de significado. No sabía que existían. Y esto se corresponde a una filosofía feminista de la tecnología, en donde pensamos en la tecnología no como una mera herramienta, ¿no? O no una visión inocente de las herramientas con las cuales nos relacionamos, y no como una forma para extraer capital a partir de recursos a partir de nuestras acciones, sino que estamos, a través de Hydra, podemos vivir esta cualidad alternativa del software y la tecnología, que es que el software puede ser configurador de saberes de una población, puede ser actor clave en la definición de posibilidades de accionar en sociedad, porque yo cuando estoy, como les dije, la pantalla es un micrófono, para mí Hydra fue clave en esa posibilidad de accionar ese deseo de expresar y de cuestionar y dialogar con convenciones dentro de los eventos. Puede ser un método de exploración corporal, por ejemplo, una exploración con lo que es la sensación de cansancio mental y emocional ante desafíos técnicos, estéticos, expresivos, como es hacer visuales. Y puede ser un dispositivo de liberación de conocimiento, como es en el caso del live coding, donde uno muestra todas estas cosas, las está mostrando en el mismo acto
de la relación con el software. Y además uno le está regalando ese plus de un proceso abierto y un código que después puede ser la inspiración de muchos otros códigos. Y así, bueno, me parece que Aira supera y es muy flexible eh, en este que es el fin, creo que tenemos los artistas digitales, que es superar la mera técnica y superar la mera superficie. Eh, y nada, gracias. Me pasé de tiempo, pero quería, quería seguir charlando. Sí, yo tengo tiempo, así que si quieren preguntarme,